este vídeo de pesca submarina vamos a ver al pescador Olivier Simón, al cual lo vamos a ver pescando un par de dentones. Y quiero que os fijéis en esta imagen, un dentón comiendo en una pared. Eso sí que es difícil ver. Y este otro a la espera. ¿Veis cómo entra? Qué preciosidad de imágenes vamos a poder ver junto a Olivier Simón en este vídeo que ya empieza. Así que vámonos para abajo. Vemos el cronómetro arriba. Ahí podéis seguir la apnea que va a realizar el pescador mientras baja. Que en esta ocasión, como veis, está bajando a peso constante. Va a bajar a una profundidad de unos 20 metros. Y vais a poder ver una imagen casi inaudita. Un dentón en una grieta comiendo en la pared. Eso sí que es difícil. Es la primera vez que hemos conseguido grabar una imagen así. Normalmente siempre a la espera. Pero mirad, rápidamente lo ve. Como está ahí pegado a la pared comiendo. Y Olivier no se lo ha pensado. Rápidamente ha pegado el disparo. Ha soltado el fusil y se ha ido para sacarlo de esa grieta, no dejándolo meterse para adentro, porque ya sabemos que los dentones tienen una arrancada brutal. Pero en este caso, estaba en la pared, estaba ahí pegado dentro de la grieta. Así que lo ha conseguido sacar y llevárselo para arriba nuevamente, haciendo una apnea súper rápida. Bajar, disparar y subir. Y ahora arriba, cuando llegue arriba, ya vamos a poder ver lo precioso que es este dentón. ¿Lo veis allí? ¿Cómo sube? 1 minuto 07. Ha tardado en bajar y subir. Súper rápido. Con esa suerte, con esa gran suerte de encontrar este dentón de 8 kilos comiendo en una pared. Yo creo que esa imagen va a ser la primera vez que la veáis y probablemente la última. Es muy difícil encontrar uno de estos dentones tan esquivos, encontrarlo comiendo. Y bueno, pues nos vamos con otra nueva imagen. Nuevamente, ahí tenéis el reloj arriba y ya Olivier está descendiendo. Muy característico de los dentones. Están abajo comiendo y tienen a todo ese pez pasto, a todos estos pececillos bien arriba. Ya que como hay los depredadores están abajo, los peces huyen y se van buscando una superficie un poquito más alta. Y aquí tenemos como él, a peso constante, va bajando. Hemos visto como estaba en una zona bastante más plana. Y hay esta piedrecita, la cual le vale para esconder todo el cuerpo. Todo su cuerpo lo va a tener en la ladera de esa piedra, menos la cabeza y el fusil que tiene la parte de arriba. De esta manera, esos dentones que tiene delante para verle a él, ya que son tan curiosos, se van a tener que acercar mucho y así vais a poder ver qué tiro le va a pegar. Ahí lo tenéis. Ha doblado justamente al límite de que llegara bien ese fusil, dándole un disparo bastante bueno. Ahora eso sí, mirad qué arrancada tan bestial tienen los dentones. No solo hay que dispararles bien, sino también tener la suerte de que no se te desgarren. Y él se le había quedado enganchada la cuerda ahí, pero como veis, ha conseguido que se soltara y ya va para arriba. Haciendo una apnea de 1 minuto 28 segundos. Aquí os recorto un poquito la imagen para que no se haga demasiado largo el vídeo. Aquí nos enseña el dentón. Este dentón pesó 3,5 kilos. El disparo, visteis que le pegó a la cabeza y fijaros cómo le entró. Y es que, como os digo, son muy rápidos. Ahí lo tenéis, escuchad cómo respira. Una respiración honda y para abajo. Y las anteriores no hay que hiperventilar, hay que intentar respirar bastante tranquilo, como si estuvieras en tu casa a punto de dormir. Y hay muchos pescadores que utilizan esas carpas para meter aire a presión, pero habéis visto que Olivier así no lo hace. Pues ya lo vemos, llegando al fondo, igualmente buscando esa zona más plana para poder esconder el cuerpo y poder hacer así una buena espera.
Tiene una piedrecita donde poder esconderse. Y eso, aunque parece un dentón de grande, pero parece un salmonete. Un salmonete gigante, de esos que son de tamaño de botella de agua, de litro. Eso sí que es tan bueno, mejor que el dentón. Fijaros el tamaño que tiene, ¿eh? Yo creo que le pega. Pero el borriquete se mete delante. Sí. Pero bueno, hemos dicho que le estaba pescando dentones. Y más para adelante están los dentones. Apenas lo vemos, pero ahí hay uno, ¿eh? Y ahora sí se ha acercado. Esta apnea, un poquito más larga. Ya lleva 1 minuto y medio y está en el fondo. Y toca subir. Es lo que tiene realizar las esperas a los dentones. Hay que esforzarse bastante. Pues bueno, puedo decir que este dentón era de 2,5 kilos. Era el más chiquitito de todos. Y con este sí que despido el vídeo. Espero que os guste y espero vuestros comentarios. Muchas gracias.